Un avión con 24 chicos cadetes de una escuela militar estadounidense se cae en el Océano Pacífico. No solamente son chicos de alrededor de 14, 15, 13 años, sino que están varados en una isla solos y solamente con un mayor de edad. Hoy vamos a hablar El Señor de las Moscas. Esta película no solamente es súper interesante y buena, sino que también muestra cómo un grupo de niños aislados en una isla intenta organizarse en sociedad. Me parece una historia muy interesante porque plantea conflictos sobre el poder, la convivencia y las decisiones morales que pueden analizarse desde la perspectiva de Aristóteles. Y más por eso que elegí esta película. Pero en realidad no solo elegí esta película para hablar de Aristóteles, sino que también de su autor. Y es que sí, esta película es basada de un libro con el mismo nombre y fue escrita por William Golding. La verdad que Aristóteles y Golding tienen dos ideas diferentes del ser humano y es muy interesante poder verlas las dos. Por eso con esta película quiero ver que aunque las dos estén en la película, también tenemos pensamientos diferentes, que tenemos ideologías diferentes. Y está la de Aristóteles y William Golding. Como ya lo había dicho, no se puede entender del todo El Señor de las Moscas sin conocer un poco sobre su autor, William Golding. Su vida y experiencias fueron fundamentales para la historia que escribió, porque él no solo imaginó lo que ocurre en la novela, lo vio con sus propios ojos. Gold nació en Inglaterra en 1919, antes de la Segunda Guerra Mundial. Llevaba una vida tranquila como maestro en una escuela secundaria, pero cuando estalló la guerra, todo cambió. Se unió a la Marina Real y pasó 5 años en combate, participando en misiones tan crudas como el hundimiento de barcos enemigos y los bombardeos en Normandía durante el día. Esos años lo marcaron para siempre. Fue testigo directo de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando la civilización se quiebra. Vio a hombres que fuera de la guerra eran ciudadanos normales, con familias, con estudios, con una vida estructurada, y que sin embargo se convirtieron en asesinos. Sin dudarlo, vio el salvajismo en su forma más pura, no en sociedades primitivas ni en tribus desconocidas, sino en personas que en teoría representaban lo mejor de la civilización occidental. Tiempo después, Golding dijo: antes de la Segunda Guerra Mundial creía que la imperfectibilidad del hombre en sociedad, pero después de la guerra dejé de creerlo. Las atrocidades que presenció cambiaron por completo su forma de ver la humanidad. Con brutal claridad llegó a la conclusión de que el mal es algo natural en nosotros. Lo expresó con una frase demoledora. Cualquiera que haya pasado por esos años sin comprender que el hombre produce el mal tan naturalmente como una abeja produce miel debería estar ciego o loco. Cuando la guerra terminó, Golding regresó a Inglaterra, pero lejos de encontrar alivio, se encontró con un mundo que seguía al borde del desastre de la Guerra Fría. Había convertido al planeta en un tablero de ajedrez,
donde las grandes potencias jugaban con la posibilidad de la aniquilación nuclear. Fue en ese contexto que Golding comenzó a cuestionar las raíces mismas de la naturaleza humana. Por esto mismo fue mi interés. Como se pueden dar cuenta, la idea de Golding y Aristóteles son totalmente diferentes. Y como ver una película que tiene una idea de Golding e intentar relacionarlas con las de Aristóteles es bastante curioso, porque puede que ni una ni otra trabajan por separado, sino que trabajan juntas. Puede ser una idea loca, pero también puede ser algo interesante. Si vemos desde la perspectiva de Aristóteles, el ser humano por naturaleza tiende a buscar la felicidad, la eudamonía, una vida plena que no se busca por placer o dinero, sino que porque le da sentido a todo nuestro actuar. También la felicidad se alcanza a través de la virtud y de vivir de acuerdo a la razón. Para esto podemos tomar en cuenta algo bastante bueno, que si ponemos en contexto esto en un grupo social, como seres sociales que se preocupan por naturaleza, por los otros, debemos intentar vivir en armonía con los demás y contribuir al bienestar de la humanidad. Pero si hablamos también de nuestra propia mente como seres humanos con capacidad de pensar razonablemente, debemos considerar de nuestras acciones de manera racional y sabia y en todo momento tratar de ser lo mejor posible. Con esto trato de dar contexto más a la idea de Aristóteles, no solamente como una persona, sino también como un grupo de personas. Además que el arete o la virtud es también conocido como excelencia. Excelencia, virtud y arete son las mismas cosas. Y también la eudamonía significa bien espíritu interior. Sería sé bueno con tu espíritu interior, vive en armonía con tu mejor versión. En otras palabras, ya hablado de estas cosas, voy a empezar con el resumen y análisis de esta película. Primero, lo dividiré por etapas y poco a poco diré cosas que van sucediendo y cosas importantes para nosotros. Con lo primero, el accidente, o sea, la llegada a la isla. Primero de todo, como había dicho, el avión cayó. Sobrevivientes fueron solamente 24 niños y el capitán llamado Benson, único adulto pero que está herido. Llegaron a una isla deshabitada, sin nadie ni nada. Al principio sienten hambre y sed hasta que Simon encuentra un río con agua. Simon es uno de los personajes de esta película. Ralph, el personaje principal y el cual en esta película se considera como el líder, es el cadete de mayor rango y es el que organiza a todos y encuentra junto a Piggy, uno de los personajes también bastante conocidos, una caracola que con ellos establecen la regla. Quienes tengan la caracola pueden hablar. Y como podemos ver, es la primera regla que ellos establecen como sociedad. Ralph propone encender una fogata como señal para ser rescatados. En este escenario de todo lo que pasó, aquí entra Aristóteles y es la pronesis o prudencia práctica. Ralph actúa guiando por la razón, buscando el bien común,
obviamente no solo para él, sino para el grupo progresivamente. No solo la satisfacción inmediata del hambre o la diversión. Es algo que veremos más adelante y es que el grupo poco a poco van pues desviándose y eligiendo otros caminos. Ralph siempre propone seguir el mejor camino, el camino para poder conseguir alguien que los rescate. El segundo tema hablará conflicto sería la organización y el primer conflicto del grupo. Ralph es elegido líder, como ya vimos sospechando desde el principio, aunque algunos querían a Jack solo porque simplemente era el de mayor edad en el grupo. Se distribuyen tareas: construir refugios, recolectar frutas y mantener el fuego encendido, ya que como sabemos el fuego era principal, ya que podían pedir ayuda desde muy lejos. Jack empieza a desafiar a la autoridad de Ralph. Ese es el primer conflicto que hay. Nace el apodo burlón de Piggy, ya que el chico no se llama Piggy, pero Jack lo llama así por ser un niño corpulento. Usa los lentes de Piggy para encender el fuego, pero pronto se dan cuenta de que mantener el orden y la disciplina no es tan fácil. Esto es la idea de Ralph y se da cuenta de eso. Y poco a poco se va decayendo cada vez más y empeorando todo más. Aquí todavía no había pasado nada importante a la historia, pero sí nos podemos dar cuenta más o menos el camino que se estaba dando. Y ahora sí vamos con el tercer suceso importante, y este sí es muy importante: el miedo y la división. Aparece la idea de una bestia en la isla que asusta a los más pequeños. Ralph insiste que eso no es importante y que lo importante es el fuego y la esperanza del rescate. Jack, en cambio, empieza a seducir a los demás con la caza y la fuerza, prometiendo alimento y diversión, algo que no podían tener antes porque estaban bajo la autoridad de los adultos. Cada vez más niños siguen a Jack y se alejan de las reglas de Ralph. Aquí podemos recordar a Aristóteles. El ser humano es un son politicón, un animal político que necesita vivir en comunidad y bajo normas. Cuando esas normas se rompen, surge el caos, que sería este caso. Cuarta etapa, y no tan importante, pero sí hace parte de la historia: la caza y la violencia. Jack logra cazar un jabalí. Los niños celebran pintándose la cara con barro y sangre. El fuego descuidado se apaga justo cuando pasa un helicóptero. Pierden la oportunidad de ser rescatados. Ralph y Piggy lo reprochan, pero Jack responde con violencia. El grupo se divide. Jack forma su propia tribu de cazadores basada en la fuerza y el miedo. Como podemos ver, Jack es lo que corrompe esa sociedad o ese grupo que había creado Ralph. El siguiente suceso, y el más importante, el símbolo del mal, el señor de las moscas. Que sí, esto es lo que hace énfasis al título. Jack y sus seguidores clavan la cabeza del jabalí en una estaca como ofrenda al monstruo. Esto es un tipo metáfora y haciendo entender que cada vez que pasa el tiempo y se llena de moscas la cara del jabalí, pues el señor de las moscas sería un tipo demonio que hace énfasis a la corrupción y al decaimiento de todo. Es como poco a poco se va deshaciendo, como la carne que se va pudriendo poco a poco. Simón descubre que no existe tal bestia, simplemente el verdadero monstruo está dentro de ellos. Y es que sí, a la persona que habían
atacado o que habían creído que era el monstruo era simplemente el único hombre que había quedado vivo, el adulto, y que se había ocultado porque simplemente estaba mal y había perdido la razón por completo. Intenta contar la verdad, Simón, pero en un ritual frenético de los niños que se habían creado, lo confunden con el monstruo y lo matan. Aquí Aristóteles diría que han perdido el justo medio, cayendo en el exceso del instinto de supervivencia al salvajismo irracional. La virtud desaparece y gana la ibris, el descontrol. Ahora sí estamos llegando al final, y es la caída de la razón. Ralph y Piggy intentan recuperar el orden usando la caracola. Jack ya no reconoce esa autoridad, y Roger mata a Piggy empujando una roca. Con la muerte de Piggy, la caracola se rompe, y con él muere la voz de la razón, que era el que tenía Piggy, y liderazgo tenía Ralph, símbolo de la destrucción del orden y la civilización, que sería la caracola que se llega a romper. El siguiente desenlace es que Jack y su tribu deciden cazar a Ralph. Encendían el bosque para sacarlo de su escondite. Ralph corre desesperado hasta la playa, donde aparece un oficial de la marina mágicamente. Y es que el humo del incendio los delató y serán rescatados. Pues no se lo esperaban. Y es que sí, Ralph rompe en llanto. Ha sobrevivido, pero ha perdido su inocencia y vio lo peor de la naturaleza humana. Es como si hubiésemos visto el autor del libro eh, escrito, o como si fuese el autor, pues Ralph. Es así, y aquí Aristóteles sería claro. Si hablamos desde la perspectiva de Aristóteles, el hombre, al apartarse de la razón, desciende a lo que no es humano, sin leyes ni comodidad. Dejamos de ser hombres en el sentido pleno y nos volvemos bestias. Sí, las mismas bestias que se volvieron los niños. Ahora sí, con el final de la película vamos a una conclusión desde la perspectiva de Aristóteles, y después quiero hacer una conclusión aparte, que sería Aristóteles y más Golding, que está bastante curioso y interesante. Y es que si lo tomamos desde simplemente la perspectiva de Aristóteles y simplemente con la ideología de él, y es que para Aristóteles el ser humano es por naturaleza un animal político, alguien que solo alcanza su plenitud en comunidad y bajo la guía de la razón. La felicidad, su fin último, no se alcanza a través de destino, ni de violencia, ni tampoco instinto, sino que mediante la virtud, el justo medio y la vida racional. En El Señor de las Moscas vimos justamente lo contrario. Cuando los niños se apartan de la razón y de la vida organizada en comunidad, pierden por completo la posibilidad de ser felices y caen en la totalmente miseria. Es un recordatorio de que la virtud no es algo automático, debe cultivarse porque sin ella el hombre degenera. Y es como había dicho Aristóteles, es algo habitual, es algo que se tiene que ser como un hábito. Todos los días tienes que practicarlo y practicarlo y practicarlo. Como por ejemplo, no nacemos sabiendo escribir. Es algo que nos enseñan y poco a poco sabemos cada vez más. Y en sí, para Aristóteles es así. Es algo que lo intentamos tantas veces que ya se vuelve natural y algo parte de nosotros. Y ahora lo que voy a hacer es una conclusión con conjunto a Golding. Y esto es como dije,
O podemos elegir el camino de Aristóteles o el camino de Golding, o podemos simplemente elegir los dos, juntar los dos y pues aunque son totalmente polos opuestos, intentar que los dos convivan en sí, porque hay cosas que sí pueden estar interesantes, pues juntarlas. Si unimos la mirada de Aristóteles con la experiencia de William Golding, obtenemos una visión más completa y a la vez más dura de la condición humana. Aristóteles confía en que la razón y la comunidad son el camino hacia la virtud y la felicidad. Pero Golding, en cambio, después de la guerra, nos advierte que el mal no está fuera, sino dentro de nosotros, esperando el momento en que las estructuras de la civilización se quiebren. El Señor de las Moscas nos muestra esa tensión, la esperanza de que el hombre viva guiado por la razón y la justicia, y al mismo tiempo la advertencia de que si esas fuerzas se debilitan, emergen lo más oscuro de nuestra naturaleza. En conjunto, el mensaje es claro: la civilización no es un regalo automático, sino una tarea frágil que debemos sostener día a día para no caer en el caos. Por lo tanto, como dije, aunque son teorías totalmente diferentes, están bastante interesantes pues relacionarlas y ver cómo hay algún poquito de contexto o relación entre ellas. Como dije, puedes tomar una u otra y ninguna de las dos es una verdad absoluta, simplemente es una teoría y es una que uno podemos elegir y decidir en cuál estará en nuestra vida o simplemente experimentar más y descubrir más. El video llegó a su fin, la verdad que me pareció bastante interesante esta reflexión barra análisis que hice, aunque me pareció un poco complicado porque es mi primera vez haciéndolo y editándolo en sí, porque podemos hacer básicamente una reflexión de alguna película, pero editarlo y pensarlo y hacer un guión es totalmente diferente, entonces un reto completo. Algo que me ayudó en sí bastante para algunos términos o simplificar algunas cosas es el libro El pequeño libro del estoicismo. Lo tenía hace mucho tiempo, es de Jonas Salzgeber y me ayudó muchísimo para simplificar ideas porque acá habla sobre el estoicismo, pero tiene temas como el arete, la virtud y cosas bastante simplificadas y relacionadas con esto y que nos hace como más idea de lo que quiere decir y bastante interesante. Recomiendo 100% el libro por si quieres ingresar al estoicismo, por si quieres saber un poquito más sobre eso. Es muy bueno y también es, en mi opinión, bastante interesante para principiantes porque lo explica de una manera bastante sencilla y fácil de entender. Así que, bueno, chao.